Éxodo 30, versículo 35 al 38, y dice así la palabra del Señor. Y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces acá nos está hablando que había un lugar, un altar de incienso específicamente. Allí mismo en el capítulo 30, en el verso 1, nos dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y Aarón quemará, ¿quién era Aarón?, incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Y dice que será rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y no ofreceréis sobre él incienso extraño, hermano. O sea que hay un incienso extraño. Entonces vemos que había aquí un lugar que se llamaba altar de incienso, hermano. Entonces el Señor me traía acá, el nombre de esta prédica es incienso puro. Diga conmigo, incienso puro, hermano. Porque aquí dice que vea que no hay que llevar incienso extraño, hermano. Entonces parece ser que a veces, ¿verdad?, podemos tener o presentarle al Señor incienso extraño, sino que también Dios le dio los elementos con que tenía que ir ese incienso. Y por eso tenía que ser un incienso puro, porque era según como Dios le había dicho a Moisés, según como el modelo que Dios le había dicho a Moisés. Entonces estos tres elementos, ¿verdad?, que Dios le dijo a Moisés para preparar el incienso, era así como tenía que hacerlo. Así todo se trituraba y era lo que tenía que colocar en el incensario. Y después que colocaban en el incensario ese incienso, ese polvo, porque eso se volvía polvo, allí le colocaban fuego y ahí donde se hacía ese humo, ¿verdad?, que subía a la presencia del Señor. ¿Por qué puro? Puro porque estaba dedicado exclusivamente para el Señor. Puro porque era sagrado, consagrado para el Señor. Era solamente exclusivo para Él y como Él lo decía. Inclusive ahí dice que nadie podía, dice en el 38, nadie puede preparar otro incienso diferente como este y ni siquiera olerlo, hermano. O sea, no era cualquiera. Recuerde que era el sumo sacerdote el que tenía que hacer eso. Ahora, ¿qué representa según la palabra el incienso? En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice que el incienso son las oraciones, ¿verdad? Que si vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 nos dice allí que el incienso son las oraciones. Y dice, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Dios y tenían que arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el incienso en el Antiguo Testamento era literal. ¿Verdad que sí? Se preparaba. Ahora son las oraciones del pueblo de Dios. También en el Salmo 141 nos dice también que es las oraciones de Dios para confirmar esta palabra. Salmo 141, versículo 2 dice: acepta, decía el salmista, como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Entonces aquí nos aclara, ¿verdad?, que el incienso son las oraciones de Dios. Dice también en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró en el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro del trono de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que conforme al modelo
Moisés hizo todo porque así está allá delante de la presencia de Dios. Y dice, y el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo subió a la presencia desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces vemos que dice que las oraciones del pueblo de santo de Dios suben al altar. Pero el Señor me decía, el Espíritu Santo, cuando estaba sacando este estudio, esta palabra, que tiene que ser un incienso puro, no puede ser un incienso extraño, no puede ser cualquier incienso, hermano. Y Dios me mostraba a mí que a veces tenemos que tener cuidado con las oraciones que nosotros presentamos delante del Señor. ¿Qué tipo de oraciones estamos presentando delante del Señor? ¿Cómo estamos nosotros ahora que también nosotros somos un altar? Dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros cuando presentamos oraciones delante del Señor? ¿Será que sí son puras? ¿Será, como dice, levantamos realmente manos puras y santas delante de Dios? ¿O allí hay algo extraño dentro de nosotros que Dios no está recibiendo nuestras oraciones? Porque muchas veces nosotros decimos, no sé, parece que Dios no me escucha. Parece que esto Dios no me responde. Oro y oro y oro por esto y no pasa nada. Yo no sé qué es lo que pasa. A lo mejor la forma o la oración que usted está haciendo no está siendo acepta delante de Dios porque no es del agrado del Señor. No está haciendo ese incienso puro delante de Dios. Entonces, ¿qué propósito tenía acá en Apocalipsis capítulo 8 ese incienso preparado? Dice en el 5, el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó a la tierra. ¿Y qué pasó? Dice que hubo truenos, estruendos, relámpagos y un gran trueno. Es decir, que cuando hay un incienso puro, es decir, que cuando hay esas oraciones que son aceptas delante de Dios, ocurren cosas aquí en la tierra, porque suben al altar. Dice que aquí que se estremece, que hay truenos, que hay relámpagos, pero hay veces que uno dice, Dios mío, ¿qué pasa? Que oro, pero no se mueve nada. Y es por eso, Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios hagamos esas oraciones puras, tengamos ese incienso puro para que realmente se estremezca la tierra, para que realmente haya ese poder de Dios, para que realmente haya esa eficacia en la iglesia, hermano, y en nuestras vidas también, porque a veces no hay eficacia. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho, dijo Santiago, puede mucho, tiene poder. O sea que hay un propósito por el cual, ¿verdad? Nosotros presentamos ese incienso, pero tiene que ser puro delante del Señor, hermano, para que haya esa eficacia. Y Dios me llevaba a un pasaje bíblico que es muy conocido, que mucho se ha hablado en la iglesia, que está en Levítico capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Eso es lo que dice allí en Éxodo 30, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos dos hombres, hijos de Aarón, quien eran sacerdotes también, quien ministraban en el altar, que ministraban en la presencia de Dios, parece ser que hubo un momento que a ella se le ocurrió presentar incienso, pero ese incienso no fue agradable delante del Señor, porque dice que fue extraño. Le colocaron incienso, fuego extraño que él nunca les mandó. Las escrituras realmente, después que uno lee más adelante, al parecer, y yo lo dije una vez, Nadab y Abiú estaban borrachos primero. Eso fue lo primero. Estaban borrachos delante del Señor cuando presentaron eso. Pero según las instrucciones que Dios dio en Éxodo 30, dice que se tenían que presentar en la mañana y en la noche. Ese era los dos, el momento en donde se tenía que presentar. Es decir, que aquí seguramente ellos presentaron un incienso a una hora que no era. Segundo, tercero, seguramente ellos colocaron cosas que no eran conforme a las instrucciones de Dios. Hermano, nosotros tenemos que aprender a escuchar bien las instrucciones de Dios de lo que nos manda. Porque a veces nosotros creemos que hacer cosas
¿verdad? Que parecen buenas, que creemos que estamos haciendo bien y estamos desobedeciendo a Dios. Estamos haciendo cosas que no son agradables delante del Señor. Y así nosotros a veces andamos en esa desobediencia, no hacemos las cosas conforme a las instrucciones de Dios. Y ustedes creen que cuando venimos delante del altar de Dios, Dios escucha esas oraciones cuando Dios sabe que nosotros no estamos bien. Nadab y Abiú no estaban bien. Ya en su corazón ya estaba contaminado por muchas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro corazón contaminado, cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando nosotros no hacemos las cosas conforme nos las demanda el Señor, conforme a veces también nos las manda el mismo líder, el hombre de Dios, el que Dios puso al frente, hermano, no esperemos, eso no va a ser un incienso puro delante de Dios, hermano. No va a ser un incienso puro. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Sí, la oración tiene poder, gloria a Dios, sí, pero ¿cómo estamos nosotros elevando esas oraciones? ¿Cómo nos estamos presentando nosotros delante del Señor? Dice la palabra de Dios, y me gusta mucho, porque los apóstoles le dijeron a Jesús, lo primero que les dijeron cuando lo vieron orar, dice en Lucas capítulo 11, versículo 1, que ellos vieron a Jesús que estaban orando, y que cuando terminaron hubo uno apóstol que se le presentó a un discípulo y le dijo: Señor, enséñanos a orar, hermano. Nosotros tenemos que tener un espíritu sencillo, un espíritu sensible. Nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable, hermano, de todo el tiempo pedirle al Señor que nos enseñe a orar, hermano, porque esa es una de las disciplinas básicas importantes. Imagínese usted que usted nunca esté orando, nunca ore al Señor, nunca hable con Dios, hermano, porque orar es hablar con Dios. Y ya entendiendo que es un incienso, es un humo, un olor grato, pero a veces ese olor no es grato delante de Dios. Entonces tenemos que constantemente decirle al Señor: enséñanos a orar. Porque a veces estamos orando equivocadamente, erróneamente, hermano. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Miren lo que el Señor nos enseña. A quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre quien todo lo ve, te recompensará, mi hermano. Entonces parece ser, ¿verdad?, como nos dice aquí la Escritura, que hay oraciones que se hacen con hipocresía, hermano. Hay oraciones que se hacen nada más para mostrarse, ¿verdad?, cuánto yo sí soy espiritual. Hay oraciones que se hacen para mostrar, ay, cuánto yo estoy, ¿verdad?, como que sí yo estoy consagrado y a mí sí Dios me escucha. Hay oraciones que parecen ser, ¿verdad?, como dice así la palabra de Dios, que las personas se le paran aquí con apariencia de piedad, pero realmente en su vida espiritual, dice, lo niegan, ¿verdad? Niegan que realmente no son así verdaderamente, hermano. Entonces nosotros no nos dejemos engañar, hermano. No nos dejemos engañar, porque hay personas que oran aquí, ¿verdad?, para ser vistos. Hay personas que oran para ser reconocidos, como que si es una verdadera persona cristiana, si es un verdadero intercesor, o si es alguien que Dios sí lo usa. Y mire, hermano, esta oración es tan sencilla. Mire, cuando uno nos ponemos a ver en la Biblia, Jesús hizo oraciones muy sencillas. Eso no duran a veces ni un minuto, hermano, ni 2 minutos. Son cortas, son sencillas, pero fueron, ¿qué?, eficaces, hermano. Fueron oraciones de poder. Fueron oraciones, ¿verdad?, que el Señor nada más oró y dijo: Señor, mira, levantó el pan y multiplicó los panes, hermano. Algo tan sencillo. El Señor nada más, cuando Lázaro le dijo: sal fuera, Lázaro. Eso fue lo único que dijo. Y Lázaro salió y todo, ¿verdad?, momificado, y resucitó Lázaro. Qué oración de poder, hermano. Pero es porque cómo estaba el Señor, quién era el Señor Jesucristo. Y estoy hablando como hombre, porque aun cuando Él era 100% Dios, 100% hombre, como hombre totalmente consagrado, un corazón limpio, hermano, un corazón humilde y sencillo. No era para ser visto. Nosotros no podemos estar orando para ser visto y para ser reconocido y para hacernos ver que sí sabemos más que otro, hermano, porque ahí ya Dios está viendo cómo estamos nosotros, qué arrogancia hay, ¿verdad?, dentro de nosotros. Dios conoce todo de nosotros, hermano, hasta lo más mínimo que no lo conoce Dios. Entonces nos lleva esta escritura a Romanos 8:26.
muy conocidas por todos. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahí está la clave, hermano. Necesitamos no solo que nos enseñen a orar, necesitamos de la guía del Espíritu Santo en cada momento que oremos, sea en la intimidad o sea en público, hermano. Que se vea que sea el Espíritu Santo que está ahí con nosotros dirigiendo cada palabra. Que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Dice que nosotros debemos presentar por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracia, con súplica, con rogativas delante del Señor. Así debemos orar, hermano. Con esa rogativa, con esa intencionalidad delante del Señor, entendiendo que Dios está ahí. Mire, cuando iban allí a colocar el incienso, estaba ahí el arca. Y para ellos, cuando veían el arca, era que Dios estaba ahí presente. Eso era lo que ellos entendían, el pueblo de Israel, el sumo sacerdote y el mismo pueblo de Israel. Nosotros también tenemos que tener entendimiento que Dios está aquí con nosotros, que Dios nos está viendo, que Dios nos está escuchando, que Dios está ahí presente con nosotros. Pero hay veces que se nos olvida que Dios está ahí y es como que si soy yo, la que me vean a mí, que soy yo la que estoy allí. Uy, gloria a Dios, mire, yo sí sé orar, voy a enseñar al que no sabe orar. El Señor le dijo una vez a Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni ores por ellos, y no me supliques que los ayude porque no te escucharé. Hay oraciones que Dios no las escucha, hermano. Aquí está claro. Dice Dios, no, mira, ya no sigas orando por esa persona, ya no sigas orando por ese pueblo, ya no sigas orando por eso, porque yo no voy a escuchar, estoy con mis oídos cerrados, no pierdas el tiempo. Yo no sé por qué tú hay algo que estés orando, pero el Señor te dice, ya creo que ya no tienes que orar más por eso. Y lo repite nuevamente Jeremías 11, versículo 14, le dice otra vez Jeremías, porque Jeremías, dicen por allí, ¿verdad? Que Jeremías era el profeta llorón. Por todo estaba ahí en la presencia de Dios, llorando por el pueblo de Dios. Y le vuelve a decir, Jeremías, no ores más por este pueblo. O sea, no me insistas, Jeremías. Mire, del capítulo 7 otra vez pasamos al 14. No llores ni pidas por ellos, porque no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. No, hermano, hay oraciones que Dios no las escucha. No las escucha. Dios dice, no los voy a escuchar, no los escucho, porque están en pecado, no hay arrepentimiento, no hay entendimiento de lo que están haciendo. También nos dice en Samuel, muy conocido este versículo, 1 Samuel, capítulo 16, ¿verdad? Samuel que siempre lloraba en la presencia del Señor. ¿Por quién? Por Saúl. Y le dijo, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo. En la Reina Valera dice, ya has llorado mucho. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a buscar a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Simplemente el Señor está diciendo, ya no ores más por Saúl, porque llorar era que estaba orando, le estaba suplicando por Saúl. Hay veces que Dios le dice esas palabras a uno. A mí Dios me dijo hace unos meses atrás eso, por unas personas que estaban orando. Me dijo, ya no llores más. Ya no ores más por esas personas. Ya deja de insistir, me decía el Señor. Yo, pero Señor, ya deja de insistir. Y yo todavía tenía eso allí. Y Dios me confirmó por medio de otra persona que le puso la misma oración, la misma palabra, todo exactamente. Y le dije, Señor, estás siendo veraz. Estás siendo veraz en lo que me estás diciendo a mí. Y tuve que obedecer al Señor. Amén. Aunque mi corazón, ¿verdad? Yo me imagino a Samuel, su corazón roto, su corazón, ¿verdad? De amor, como un hijo veía, ¿verdad? A Saúl. Uno ve a las personas como pastoras, como hijos amados, pero el Señor cuando te habla tienes que obedecer, hermano.
Hay que obedecer a Dios. Y dice, pero ¿por qué? Ay, sí, pero no hay que orar más. Pero ¿cómo es esa locura? Si Dios te dice que ya no ores más por esa persona, es porque Dios se está encargando de esa persona. Es que Dios está obrando en esa persona. Es que Dios es el que tiene todo poder para transformar las vidas. No soy yo, por más que de mucho que ore, hermano. ¿Cuántos años oramos por ese familiar que no se ha convertido, verdad? Gente que ha orado por muchos años por el esposo, gente que ha orado muchos años por el hermano, el primo, el tío, los abuelos. Años, hermano, años de años. Hay gente que dice que ha durado 30 años, 40 años. Dice, oré 40 años, 30 años, 25 años oré para que se convirtiera. Pero es en el momento preciso de Dios. Nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios no vive en el tiempo. No podemos, hermanos, presentar delante de Dios incienso extraño, fuego extraño delante de Dios, porque Dios no lo va a recibir. Aquí lo vemos, dice, no, esas oraciones, dile al pueblo, ni tú ni las oraciones que hace el pueblo, yo no las voy a recibir, no las voy a escuchar. Ya no sigan insistiendo porque no las voy a escuchar. En Salmos 84. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Es decir, que hay oraciones que Dios no le agrada, no es de su agrado. Dice en la Reina Valera, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Es que le indigna. Hay cosas que han estado ocurriendo en los últimos días, hermano, en nuestra nación, que han sido de indignación delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que orar conforme a la palabra profética que Dios ha dado, hermano. Así es que tenemos que orar conforme a la palabra profética. Y todos están creyendo que Dios está escuchando esas oraciones. Dios no está escuchando. Dios está escuchando las oraciones del remanente que no se ha corrompido, del remanente que está presentando incienso puro, del remanente que está en el entendido en el momento profético que estamos viviendo en nuestra nación. Esas son las oraciones que Dios está escuchando, hermano. Esas son las oraciones que Dios está escuchando. Y entonces Dios me llevó a otro pasaje bíblico muy conocido por todos, que está en Números capítulo 16. ¿Qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Procuráis también el sacerdocio, hermano. Y Dios me hablaba aquí, hermano, que muchas veces se hacen oraciones contrarias. Todos estos 250 y todos los de la tribu, ¿verdad? Que era de Coré, estaban haciendo oraciones delante de Dios para que ya Moisés y Aarón no estuvieran al frente de la congregación, hermano. Hay que tener cuidado con ese tipo de oraciones. Hay que tener cuidado, hermano. ¿Cómo oramos delante de Dios? Nosotros no podemos estar orando. Ay, mire, Señor, ya no aguanto ese pastor, ya no aguanto ese líder, ya no aguanto Señor. Sácalo de aquí, Señor amado, que ya no lo queremos más. Y eso era lo que están diciendo. Y Moisés todavía le dice, mira, ustedes están ministrando en el altar. Son levitas, ya tienen, ¿verdad?, un oficio ante el altar de Dios, y todavía ustedes aspiran a tener el sacerdocio. O sea, querían más. Ya ellos tenían, ¿verdad?, un oficio, y ellos querían tener la vestidura de Aarón, porque el problema era más con Aarón que con Moisés, porque era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y también aspiran el sacerdocio. Hay personas, hermanos, que a veces quieren estar en esos lugares, ¿verdad?, pero al final todavía no lo tienen, hermano. No tienen esa posición. Hay que esperar el tiempo de Dios. Pero mientras tú estás en ese lugar, en ese cargo, en esa posición, haz tu trabajo, lo que Dios te demande hacer. Pero no te pongas a hacer un oficio o hacer algo que a ti no te corresponde hacer, hermano. Y no murmures en tu corazón, porque eso es pecado delante de Dios. Y esas oraciones Dios no las recibe. No es del agrado del Señor.
porque sigue diciendo, porque tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y dice que llamó a toda esa gente, a Datán, a Abirán, a Eliab, a On, a toda esa gente. Y dice en el versículo 16, mire lo que dice. Le dijo Aarón, bueno, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, hermano. ¿Y sabe cuántos eran el único que tenía incensario ahí? Aarón. 250 contra Aarón, hermano. Cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario y pusieron ellos fuego y echaron ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta. Entonces la gloria de Jehová se apareció y Jehová habla a Moisés y dice, apartado de esta congregación porque los consumiré en un momento. Y dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron a Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación, apartados de ellos, a Coré, a Datán, a Abirán. Y dice que Moisés se levantó y se fue a la tienda de Datán y Abirán y le dijo, apártese todo el pueblo. Y cuando en ese momento, ¿qué pasó? Se abrió la tierra, hermano, y se empezó a tragarlos a todos ellos, y dice que empezaron a haber gritos. Es decir, ¿cuál fue el incienso, la oración que Dios escuchó, hermano? La de Aarón y la de Moisés. Porque si ese sí era un incienso puro. Y ahí sí ocurrió lo que dice, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, hermano. Porque usted se imagina, para que se abra la tierra tuvo que haber movimiento, tuvo que haber primero un temblor allí. La gente, ¿qué pasa? ¿Será que se va? Y en el pleno desierto de paso, hermano. ¿Qué está pasando aquí? Y después se empieza a abrir la tierra. Y dice que se escuchaban gritos y voces, hermano, de temor. De los que primero los que estaban cayendo allí, más el pueblo de Israel, porque Dios había escuchado, era la oración de ¿quién? De Aarón y de Moisés, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas oraciones contrarias. El año pasado, el Señor me habló de eso, de oraciones contrarias. Yo decía, uy, Señor, ¿dónde estará eso en la Biblia? Decía yo, Dios mío, ¿será que eso existe? Decía yo, oraciones contrarias, hermano. Había personas que estaban haciendo oraciones contrarias, inclusive en contra del líder de esta iglesia, hermano. Y ellos pensaban que Dios los estaba escuchando. Y resulta que estaban con un corazón rebelde, estaban murmurando. No solamente hacían oraciones contrarias, hacían vigilia, hacían ayuno, hacían cualquier clase de cosas, porque para ellos creía que la persona que estaba aquí, ¿verdad?, al frente de esta iglesia, estaba equivocada en muchas cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo está nuestro corazón, hermano. ¿Qué oraciones estamos presentando delante del Señor? Hay que ser sabio. Mire que el profeta Natán, cuando fue a hablar con el rey David, hasta en parábola le habló, con mucha sabiduría y con mucho respeto, hermano. Pero no es para imposición. El profeta no se le impuso a él. No es para imponerle, mire, usted debe hacer esto así, haga para allá. Sugiera, sí, puede sugerir, pero no imponga, hermano. No debemos estar imponiendo a las personas, y menos al líder, hermano, el que está al frente, sea el pastor o el líder de un ministerio, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de actitudes, porque nosotros podemos estar más bien, no estamos orando conforme a la voluntad del Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Orar con rebeldía y murmuración no le agrada a Dios. Esos 250 personas que estaban con incensario, hermano, esas oraciones no las recibió el Señor. Entonces quiere decir que había oraciones, aun cuando la oración, ¿verdad?, es poder, es una disciplina que nosotros tenemos, ¿verdad?, como hijos de Dios, como cristianos, que no todas las oraciones llegan a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo allí en número 16. Dice el 39.
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son ahora santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos plancha batida para cubrir el altar. En la Reina Valera dice láminas, esta es la Reina Valera, láminas. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Entonces, mire para qué era esto. Un recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y como su séquito, que según se lo dijo Jehová por medio de Moisés, hermano. Dios es intencional. Dios dijo, vamos a hacer unas láminas de oro y que eso quede como recordatorio. ¿Sabe cómo tuvo que hacer Eleazar? Dice que tuvo que darle martillo a todo esos incensarios, 250 incensarios. Y es que la palabra del Señor dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, hermano. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios sea, ¿verdad? Ese fuego y ese martillo, hermano, porque a nosotros siempre se nos quiere salir la rebeldía. Hay rebeldía en el corazón siempre de cada uno de nosotros. Y Dios tiene que quebrantarnos, tiene que darnos martillazos, hermano. Y ahí esos martillazos, uy, Dios mío, me duele ese martillazo, pero Dios me está recordando que yo tengo que ser humilde. Dios me está recordando que esto lo tengo que cambiar. Dios me está recordando que yo realmente tengo que ser sujeto a mis autoridades. El pastor daba un ejemplo, ¿verdad? En matrimonio. Cada vez que dábamos clase de matrimonio, los líderes, los facilitadores nos daban una guía nueva y teníamos que llenar esa guía nueva. Por cierto, duré tantos años que ya el año pasado fue que boté toda la guía y me quedé con un solo par de guías, la de él y mía. Pero era eso, como por ese recordatorio, hermano, que yo ahí el Señor nos pulió al pastor y a mí. El Señor ahí nos enseñó en esos talleres. Cada taller no era solamente para darlo a otro, era que Dios también nos estaba dando martillazos a nosotros, hermano. A nosotros mismos nos está dando martillazos. Y cada guía que se llenaba y veíamos la guía había, ay Dios mío, mire cómo esto hemos cambiado, esto lo hemos mejorado, esto no lo hemos mejorado, esto todavía le falta. Porque uno veía las guías anteriores y veía, mira esto, lo que nos falta, esto sí está bien. Seamos obedientes, hermano. Si Dios nos manda, ¿verdad? Mire, póngase la camisa blanca, póngase la camisa blanca, hermano. Si es verde, pues póngase la camisa verde. Si el zapato es negro, póngase el zapato negro. Si es azul, póngaselo azul. Si es blanco, póngaselo blanco, hermano. Pero es que es Dios el que está dando las instrucciones. Usted vio cómo Dios dio las instrucciones del modelo, de cómo era la tienda del tabernáculo, de cada detalle, hermano. Dios siempre es intencional. Cada vez que veía esas láminas allí en el tabernáculo, recordaba, ¿verdad? Que, uy, Dios mío, esos 250 que estaban allí levantando oraciones contrarias, esas oraciones no fueron escuchadas, hermano. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vamos a leerlo en otra traducción. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Es lo que está dando el ejemplo ahorita, hermano. Entonces, si usted, ¿verdad?, no es totalmente obediente, pero va a venir a la presencia del Señor, a orar, a gemir, a clamar, a llorar, el Dios me dice, mira, ya va, yo así con rebeldes, que no se sujetan, que no son obedientes, que no siguen las instrucciones, mira, yo esa no te voy a escuchar. Sigue orando, pero yo no te voy a escuchar, no hago caso de esas oraciones. Es más, dice, Dios detesta. Es fuerte, ¿verdad que sí? Escuchar ese, así que diga, Dios detesta. En la TLA dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Lo dice la Biblia, lo pueden leer en todas las traducciones. Lo leí en Reina Valera, lo leí en Nueva Traducción Viviente, lo leí en la TLA, hermano. Dios no las rechaza, no las escucha, es abominable, las detesta, hermano. Cuando usted está en desobediencia, hermano, tenga en cuenta, iglesia, que esas oraciones no son escuchadas, que esas oraciones no van a llegar al trono de Dios, no van a llegar al altar de Dios, hermano. Ahí era Moisés y Aarón, el hombre de Dios. Hay líderes, hay servidores, cada uno de nosotros tenemos una función, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. No hagamos más de lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? De lo que Dios no nos ha puesto.
Mire, los inciensos son las oraciones, eso está claro. Y el incensario, hermanos, somos nosotros, que es el recipiente. Y el perfumador, como leímos al principio, es el Espíritu Santo de Dios. Dice, conforme al arte del perfumador, él era el que iba, ¿verdad? Colocaba cada elemento. Así lo hace el Espíritu Santo. Él nos va añadiendo cada oración, cada elemento al momento de la oración, hermano. Dios siempre sigue mostrando todas las cosas a cada uno de nosotros. Dios demostró que era Aarón el que estaba allí ungido. Era Aarón el que estaba encargado, hermano. ¿Y sabe qué es lo más fuerte, hermano, en este pasaje? Que aun cuando vieron el juicio que Dios levantó contra todo el séquito de Coré, dice que el pueblo de Israel se volvió a levantar a murmurar contra Aarón. Mire que somos duros de cerviz, hermano. Queremos hacer nuestra voluntad. Es como yo diga, es que yo soy el que sé, es que, mire, querían todavía imponerse. ¿Y sabe qué dice? Que empezó a venir una enfermedad al pueblo de Dios y empezó a morirse la gente. Y le dijo Moisés, le dijo a Aarón, Aarón, vaya, agarra el incensario. Corre, Aarón, agarra un incensario y empieza a caminar por toda la congregación. Y dice que Aarón se puso entre los vivos y los muertos. Lean todo el capítulo 16, dice que se paró entre los vivos y los muertos con el incensario. Y dice que Dios quitó la mortandad. Murieron más de 14,000 personas en un momentico, hermano. Pero era para demostrar Dios que Aarón era el que estaba ungido para estar como intercesor del pueblo de Israel. Porque ellos no lo habían entendido, hermano. A veces hay que entender quiénes son los que Dios escoge, quiénes son los que Dios, ¿verdad?, pone allí al frente. Tenemos que estar entendidos y no objetar nada, hermano. Tenemos que tener cuidado de cómo está nuestro corazón. Incienso puro, hermano, santificado. Job dijo en el capítulo 16, versículo 17, que él ofreció, la oración de él fue oración pura delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus amigos le hacían ver que que todo lo que él había pasado era porque había pecado. Uy, ¿qué haría Job? ¿Qué haría este? ¿Qué haría el otro? Y todavía Job dice, mi oración fue pura delante de Dios, a pesar de lo que estoy viviendo. Pero, hermano, necesitamos aprender a orar y cuidar nuestro corazón. Saber cómo orar, que Dios derrame sobre cada uno de nosotros ese espíritu de oración. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano.